Muy buenas noches a todos, a todos los internautas que nos están viendo en este cuarto video de su canal Microbiología para Todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy relevante para el gremio médico, que es cómo interpretar un antibiograma. Antes de iniciar con la temática, me gustaría adelantar que en esta ocasión, este video está enfocado primordialmente al gremio de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, químicos, biólogos que trabajen en el área tanto de microbiología clínica, infectología y en la atención, digamos, cotidiana del paciente con un proceso infeccioso. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con nuestro video del día de hoy, que tiene que ver con la interpretación. Y antes que nada, antes de hablar de algunos detalles teóricos de qué es el antibiograma, tenemos que recordar algo bastante importante. Para que un paciente con un proceso infeccioso tenga éxito su terapéutica, influyen varias situaciones. Tenemos que conocer cuál es el microorganismo que está infectando al paciente. Tenemos que tener una prueba in vitro, que es el antibiograma, que es el que nos vamos a dedicar el día de hoy a explicar. Tenemos que conocer las características farmacológicas del antibiótico o antimicrobiano, antimicótico que vamos a utilizar. Y desde luego tenemos que conocer las características del paciente infectado, la edad, sus comorbilidades, eh, si ha tenido infecciones recientes o infecciones repetitivas al momento que lo estemos atendiendo. Entonces, estas cuatro características las tenemos que conocer para llevar a buen término el tratamiento antiinfeccioso. La falla de un tratamiento adecuado no solo es porque la bacteria es resistente, puedo tener una falla terapéutica porque nuestro paciente estaba inmunocomprometido por cualquier motivo, ya sea por medicamentos inmunosupresores o por enfermedades como la clásica que todos conocemos, el VIH-Sida, que produce inmunosupresión. Podemos haber elegido mal el antibiótico para el sitio de infección y eso es lo que eh, hizo que este paciente no evolucionara de una manera adecuada. Entonces, siempre que tengamos una falla terapéutica o una evolución tórpida del proceso infeccioso, tenemos que siempre tomar en cuenta estas cuatro categorías. Y como lo había mencionado, el día de hoy particularmente vamos a hablar exclusivamente de cómo interpretar ya un resultado de programa. Y obviamente la que es la principal finalidad del antibiograma es predecir si voy a tener eficacia clínica en el uso de los antibióticos. Rápidamente recordar, el antibiograma es eh, poner a prueba la bacteria que está infectando al paciente contra los distintos antibióticos. De uso clínico, y aquí estamos hablando de, qué bueno que lo recordé, estamos hablando de uso clínico del antibiograma. El antibiograma puedo poner antivirales, puedo poner antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios. Sin embargo, en el diario de la medicina, todos sabemos que lo que más se solicita es la prueba de los antibióticos contra las bacterias y en ocasiones, digamos en un segundo escalón, los hongos, sobre todo levaduras, que ya está más estandarizado cómo hacer un antibiograma, y ya más ocasionalmente los hongos filamentosos, que todavía, aunque ya hay una estandarización o hay unas reglas para hacer antibiograma, todavía es, digamos, un poco más artesanal que el antibiograma de bacterias y de levaduras. Entonces, regresando, el antibiograma me sirve para, insisto, predecir la eficacia clínica de si X o Y antibiótico va a funcionar en ese paciente. Si la ciprofloxacino va a servir contra ese Escherichia coli que nos está produciendo la infección de vía urinaria. Obviamente, en el antibiograma, ahorita vamos a ver un ejemplo, podemos tener varios resultados. Podemos tener que la bacteria es susceptible al antibiótico que estamos probando. Cuando
la bacteria es susceptible al antibiótico, eso significa que hay una alta probabilidad de que ese paciente responda de manera adecuada al tratamiento, de manera adecuada in vivo, si dosifico desde luego de manera adecuada. Recuerden que el antibiograma es una prueba que hacemos in vitro, totalmente in vitro. Entonces, cuando está in vitro, ya sea que lo hagamos por cualquiera de las tres técnicas, difusión de disco, técnica E o microdilución, que es la más ya rutinaria y aparte está automatizada. Bueno, por cualquiera de los tres tipos de métodos que podemos hacer el antibiograma, los métodos clásicos. Hay otra que se llama difusión de agar, pero es, digamos, ocasional que se realice. Pero en cualquiera de los 3 o 4 técnicas más comunes para hacer el antibiograma, tenemos el 100% del antibiótico en una caja de Petri o en un tubo o en el sistema automatizado. Eso lo tenemos que transpolar a su uso in vivo, donde ahí entran las características de la cinética del antibiótico, aparte desde luego de cómo metabolizamos, cómo metaboliza el paciente o el humano el antibiótico. De ahí que el término susceptible tiene que ver con una alta probabilidad de que ese antibiótico pueda funcionar in vivo. Cuando el resultado, cuando la bacteria es resistente a X antibiótico, vamos a poner ahorita la ciprofloxacino, ¿no? de ejemplo. Si la bacteria es resistente al ciprofloxacino, eso significa que hay una alta probabilidad de que el tratamiento ya in vivo sea ineficaz o no exitoso. ¿De acuerdo? Y eso es un concepto muy sencillo. Aquí quiero recordar algo que generalmente lo mencionamos cuando hablamos del tema de antibiograma en las facultades de medicina, mm, que es la regla del 90-60. ¿Qué es eso? Eso significa que cuando una bacteria es susceptible a la ciprofloxacina, que estamos usando de ejemplo, significa que tengo un 90% de probabilidad, si uso bien el antibiótico a una dosis adecuada, de un éxito terapéutico. Pero cuando la bacteria es resistente al antibiótico, a pesar de eso, a pesar de que sea resistente in vitro, tengo un 60% de probabilidad de un éxito terapéutico. ¿Cómo está esto? ¿Cómo que si es resistente in vitro tengo todavía un porcentaje de probabilidad de éxito terapéutico? Porque hay que recordar que en realidad el que hace el trabajo es el sistema inmunológico. El antibiótico está ahí, o cualquier otro antimicrobiano, para darle el empujón necesario para ayudarle al sistema inmune. Pero el sistema inmunológico es el que al final es el que más interviene en controlar cualquier proceso infeccioso. ¿De acuerdo? Entonces, esta regla del 90-60 se cumple en pacientes, desde luego, inmunocompetentes. En un paciente inmunocomprometido, aquí es donde el peso del antibiótico y la elección adecuada es mucho mayor porque el sistema inmune no tiene la capacidad de responder ante el proceso infeccioso. Entonces, eso es la reglita del 90-60. La categoría in vitro, que ahorita la vamos a ver por ahí en los ejemplos, que es intermedio. Tenemos la categoría de que la bacteria es susceptible ante el antibiótico probado o es resistente, pero hay otra categoría que se llama intermedio y esa categoría intermedio tiene varias interpretaciones, ¿de acuerdo? Una puede ser que yo técnicamente en el laboratorio, por ejemplo, pipeteé un poquito mal al momento de hacer mi inóculo bacteriano y el inóculo bacteriano estaba más cargado de lo necesario, del 0.5 McFarland. Entonces, como está más cargado el inóculo bacteriano, cuando se prueban los antibióticos, pues me puede dar por ahí intermedio. También el intermedio también puede significar que requiero aumentar la dosis a dosis tope y voy a tener una buena eficacia clínica. Entonces, el intermedio realmente se creó y para cualquier, digamos, falla, error por ahí técnicamente de laboratorio y lo metemos ahí, ¿no? En ese intermedio que no sabemos en realidad si va a funcionar o no in vivo, ¿de acuerdo? Para efectos prácticos y en la práctica del diario de un paciente infectado, desde luego que vamos a utilizar a priori los antibióticos que
sean sensibles, o los antibióticos a los que la bacteria es sensible. De inicio, desde luego que no vamos a usar ni los intermedios ni los resistentes. Solo los vamos a utilizar en casos excepcionales, sobre todo en pacientes graves con infecciones por bacterias multidroga resistentes, que ya eventualmente estaremos tocando por separado el tema de las bacterias multidroga resistentes. Relativamente hace poco tiempo, como, si mal no recuerdo, unos 3, 4 años, se creó una nueva categoría que se llama susceptibilidad dosis dependiente, sobre todo en algunos beta-lactámicos, particularmente para la cefepima, que es una cefalosporina de cuarta generación. ¿Eso qué significa? En el reporte se pone sensible o susceptible dosis dependiente. Quiere decir que solo va a funcionar si administro la dosis adecuada por kilogramo de peso. Y no solo la dosis, en miligramos por kilogramo, sino en los intervalos adecuados. A eso se refiere categoría susceptible dependiente. Es raro que la vayan a ver, digamos, sobre todo también sobre todo en bacterias que tienden a ser multidroga resistentes. Por ahí puede ser que lleguen a encontrar en el reporte esa categoría dosis dependiente. Otra consideración que tenemos que saber del antibiograma. En el antibiograma, y como lo vamos a ver ahorita ya en los ejemplos, hay otro concepto que se llama concentración mínima inhibitoria al 90%, o CMI en español. MIC, MIC en inglés. La concentración mínima inhibitoria es la concentración mínima de antibiótico in vitro a la que se muere el 90% de esa población bacteriana. Cuando yo logro la concentración mínima inhibitoria al 90%, es cuando yo digo que eventualmente una bacteria es susceptible, resistente o intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, en el reporte de laboratorio, lo que nosotros vamos a ver numéricamente es la concentración mínima inhibitoria y se refiere a la concentración a la que se muere tentativamente el 90% de las bacterias. La concentración mínima inhibitoria la reportamos básicamente cuando se realiza la técnica de la microdilución, la técnica E o la prueba la E-test, y también cuando se hace difusión de agar. Cuando se hace difusión de disco, aunque esto ya es un poquito más técnico, solo la difusión de disco, esa técnica es cualitativa, solo nos puede dar si es susceptible, intermedio o resistente, pero no nos arroja la concentración mínima inhibitoria. Prácticamente ya en todos los laboratorios de microbiología clínica, ya digamos, cada vez es más la excepción, todos utilizamos ya la microdilución y generalmente en sistemas automatizados, que en algún otro video posterior vamos a ver cómo se hace un antibiograma, cómo se identifica una bacteria, etc. Entonces la concentración mínima inhibitoria es la que va a venir ahí en el reporte. Rápidamente y solo para recordarlo y ser muy puntual, en esta diapositiva que extraje del libro de enfermedades infecciosas, ahí está la referencia. Aquí nos pone en el centro de los círculos o de estos diagrama, como diagrama de Venn, más o menos, que está ahí. Nos pone la relevancia que ha adquirido desde hace algunos años recordar los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia, sobre todo farmacocinética de los antibióticos, ¿de acuerdo? Porque dependiendo de esa cinética del antibiótico es cómo vamos a ir eligiendo el mejor antibiótico para el sitio particular donde está el proceso infeccioso, y obviamente tenemos que tomar en cuenta el tipo de medicamento, el tipo de patógeno, si el medicamento tiene muchas interacciones medicamentosas, las características propias del paciente, sus comorbilidades, lo que ya hemos visto por ahí en la primera lámina, ¿no? Otro concepto que rápidamente nomás me gustaría recordar. Por aquí estamos viendo, esto es una curva clásica de qué es lo que sucede cuando se administra un antibiótico y desde lo teórico, ¿no? Aquí donde viene el tiempo en el eje
de las X y acá en el eje de la Y la concentración. ¿De acuerdo? En el momento cero administramos el antibiótico y desde luego el antibiótico va aumentando su concentración hasta llegar a una concentración máxima. Y ya después, dependiendo de la vida media que tenga, empieza a disminuir hasta llegar a la concentración mínima. Si vemos aquí, hay una línea punteada que es la concentración mínima inhibitoria al 90%, el MIC 90 que está aquí. Entonces, ¿por qué es relevante este concepto que tiene que ver básicamente con la cinética del antibiótico? Realmente las bacterias se mueren de manera eficiente cuando la concentración del antibiótico está por arriba de la concentración mínima inhibitoria. Y esto es en el tejido infectado. Y entonces tenemos aquí esta línea puntida de la concentración mínima inhibitoria. Entonces todo el tiempo en que la concentración esté por arriba, la concentración del antibiótico por arriba de la concentración mínima inhibitoria, aquí realmente es donde se están muriendo las bacterias. Hay antibióticos que dependen más de la concentración máxima para matar a las bacterias, como las quinolonas, y hay otros antibióticos que, más que la concentración máxima, dependen de qué tanto tiempo está el antibiótico por arriba de la concentración mínima inhibitoria, que es el clásico ejemplo de los beta-lactámicos, ¿de acuerdo? Y entonces, así es como podemos catalogar desde lo farmacológico cuando un antibiótico mata a las bacterias concentración dependiente o tiempo dependiente. Tiene que ver con esta gráfica que estamos viendo aquí. Un laboratorio muy breve de farmacología básica, que seguramente todos vieron por ahí en sus clases de farmacología, ¿no? Ahora sí, esto ya es un resultado de un antibiograma, ¿de acuerdo? Y aquí estoy poniendo el ejemplo de una pseudomonas aeruginosa. Este es un resultado real de aquí. Este es un resultado de nosotros, de nuestro laboratorio, de hace unas cuantas semanas. Esta plática o este video que estoy mostrando ahorita, hemos dado exactamente esta plática en el transcurso del año en el colegio de pediatras, en el colegio de cirujanos generales y en el colegio de otorrinolaringólogos. Entonces es algo que es muy reciente y lo hemos estado platicando con el gremio médico aquí de nuestra localidad en Mexicali. Bueno, entonces, esta cepa es una pseudomonas aeruginosa y la aislamos de una secreción bronquial, paciente con neumonía nosocomial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué características tiene el reporte? Sobre todo para los que todavía tal vez no lo hayan visto, los que sean estudiantes o internos que estén ingresando apenas al internado, o que estén por ingresar más bien, ¿no? Entonces, en el reporte obviamente viene el nombre del microorganismo, es una pseudomonas, y viene los antibióticos que se probaron in vitro, la concentración mínima inhibitoria que habíamos hablado hace un momento, y la interpretación, si es resistente, intermedio o sensible. Como habíamos hablado, lo ideal es siempre usar antibióticos sensibles. Los resistentes y los intermedios no los vamos a estar utilizando a menos de que no tengamos otras opciones. De acuerdo. Aquí en este grupo de antibióticos elegimos, obviamente, como es una pseudomonas, pues probamos puros antiseudomonas. Hay que recordar que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria muy resistente porque tiene mucha resistencia natural a los antibióticos. Entonces, obviamente no vamos a probar, por ejemplo, ceftriaxona, o no vamos a probar amoxicilina porque naturalmente la bacteria es resistente, ¿no? Entonces, aquí están puros antiseudomonas. Ahora, ya tenemos ahí el resultado. ¿Cómo vamos a elegir? Vamos a poner el ejemplo de ceftazidima, que ceftazidima nos da una concentración mínima inhibitoria de 4. La concentración mínima inhibitoria, como lo vemos aquí, se mide en microgramos por mililitro. ¿Qué significa ese 4? Significa que in vitro, con 4 microgramos por mililitro, se muere el 90% de esas pseudomonas en el tubo. Eso significa exactamente. Para este punto de corte, para este nivel, es la bacteria sensible. Rápidamente, para no quiero alargar mucho el tema, para que no se haga tedioso. En Estados Unidos y básicamente en México nos regimos por
el, el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio. Ese instituto es el que determina los puntos de corte para decidir de qué momento una bacteria es resistente, sensible o intermedio in vitro. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien pregunta por qué 4 es sensible, bueno, el Instituto de Estándares Clínicos y Laboratorio de Estados Unidos puso su parámetro. Obviamente esto lo hace con un estudio bastante profesional, no es al azar, no es un número al azar. En Europa tiene una comisión, se llama, las siglas son EUCAST, ahorita no recuerdo las siglas, el término, pero es como algo así como Comisión Europea para los Antimicrobianos. Lo pueden encontrar como EUCAST en internet, y de la EUCAST pueden bajar los puntos de corte, de hecho gratis desde su página. Bueno, entonces, regresando, Ceftazidima. Esta particular bacteria se muere con 4 miligramos 4 microgramos, perdón, por mililitro in vitro. Y vamos a usar otro antiseudomonas, la cefepima. Recordando rápido, ceftazidima, cefalosporina de tercera generación, cefepima de cuarta. Los dos antiseudomonas, clásicamente. ¿Qué pasa con la cefepima? También es sensible, pero aquí ya vemos diferencias. La cefepima nos dio una concentración mínima inhibitoria de 8. Quiere decir que con 8 microgramos por mililitro mata el 90% de las bacterias. Y aquí ya podemos comparar, como tenemos un dato cuantitativo, ¿qué es lo que sucede? La ceftazidima con la mitad de la concentración puede matar a la misma cantidad de bacterias, a ese 90%. ¿De acuerdo? Porque es 4 y acá cefepima es 8. Entonces eso quiere decir que para esa cepa en particular, in vitro, la ceftazidima es más potente. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo ya puedo empezar a sesgar qué antibiótico utilizar. ¿De acuerdo? La ceftazidima para esta cepa es más potente que la cefepima. Y estoy ahorita con antibióticos que son del mismo grupo y que tienen más o menos, o más que más o menos, tienen básicamente la misma mecanismo de acción, inhibición de la síntesis del peptoglucano, ¿no? en el último paso de la transpeptidación. Entonces, aquí donde empiezo a mezclar todo. In vitro, vamos a enfocarnos en esos dos antibióticos de momento. In vitro, la ceftazidima es más sensible. El paciente tiene una neumonía nosocomial, que es decir, que el proceso infeccioso está en los pulmones. Y ahí es donde entra la cinética del antibiótico. Entonces yo tengo que recordar qué antibiótico penetra mejor o difunde mejor hacia el pulmón de esos dos. ¿De acuerdo? Obviamente, como no nos podemos memorizar todos los datos farmacocinéticos de todos los antibióticos, ya en la actualidad es mucho más sensible, mucho más sencillo si tenemos alguna aplicación. Yo les recomiendo la guía Sanford, casi todos los médicos conocemos la guía Sanford. Bajen la aplicación a su celular y es súper eficiente la guía Sanford. Ahí en la guía Sanford, ya que tengan el resultado del antibiograma, revisan la ceftazidima y la cefepima, sus parámetros farmacocinéticos, sobre todo el volumen de distribución, que ante mayor volumen de distribución, mayor difusión teórica hacia los tejidos, ¿no? Estos antibióticos difunden más o menos igual, ¿de acuerdo? Al pulmón. Y entonces, como tienen características cinéticas similares, yo puedo decir, ¿sabes qué? Como funcionan igual desde la cinética, desde su metabolismo, son muy parecidos. In vitro es más potente la ceftazidima, entonces voy a elegir la ceftazidima. Y ahí ya estoy haciendo una decisión argumentada con evidencia, la famosa evidencia médica. Es un dato duro que tengo y que implica una decisión clínica basada en la evidencia científica. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que la ceftazidima tuviera 16, todavía alcanzaría a ser sensible. Pues hago lo contrario. La cefepima tiene 8, la ceftazidima 16, pues es más potente in vitro. Como son cinéticamente muy similares, quiere decir que debo tener una mejoría clínica más rápida con el antibiótico que tiene una concentración mínima inhibitoria menor. En otras palabras, cuando la concentración mínima inhibitoria es menor in vitro,
el antibiótico es más potente. Eso es lo que significa. Mientras la concentración mínima inhibitoria es mayor, pues significa que ocupo más concentración para matar la misma cantidad de bacterias. Eso, desde luego, no nos ayuda para transportarlo a in vivo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver los carbapenems, y aquí quiero algo más sutil de la interpretación, porque si lo están revisando, y sobre todo si ya llevaron las clases tanto de microbiología como de farmacología, estarían viendo algo que parece extraño. Tengo algunos beta-lactámicos, como las cefalosporinas de cuarta, la piperacina tazobactam, que ahí nos dio intermedio, que es una penicilina, eh, las nuevas combinaciones de cefalosporinas, ceftazimab y bactam, ceftorozano tazobactam. Pero bueno, lo que llama la atención, a alguien le puede llamar la atención es, pues si yo tengo unos carbapenems ahí, mi penem, doripenem, meropenem, los que estoy poniendo ahí en la flecha, y están resistentes. Clásicamente en la facultad aprendemos que un carbapenémico es más potente que una cefalosporina. En teoría, tiene más espectro antimicrobiano, ¿de acuerdo? Pero ya cuando estamos en un caso particular como este, pues parece extraño que un beta-lactámico que es más potente es resistente y otros, que son las cefalosporinas, que son menos potentes, son sensibles. Y aquí tiene que ver ya exclusivamente con el mecanismo de resistencia. Particularmente estas pseudomonas, lo que tiene ahí es una impermeabilidad a los carbapenémicos. Entonces el carbapenémico no puede penetrar la membrana externa de las pseudomonas y no llega a donde está el peptidoglucano. Si, ¿por qué? Porque en el caso de pseudomonas, y bueno, y los más que pseudomonas, los carbapenems entran por unas porinas que están ahí en la membrana externa de los bacilos gram negativos. Como aquí lo que tiene realmente esta bacteria es una pérdida de porinas, o bueno, fenotípicamente eso es lo que está representado. Entonces el carbapenem no puede entrar, pero la cefalosporina sí puede penetrar la membrana externa, ¿de acuerdo? Por eso en este caso no es contradictorio, es completamente algo plausible. De hecho, en las cepas de pseudomonas que tenemos nosotros aquí, o que aislamos en nuestro laboratorio al menos, la mayoría de la resistencia a los carbapenémicos no es por carbapenemasas, es por impermeabilidad. A esta bacteria, nosotros hicimos la prueba de la carbapenemasa, nos salió negativa, hicimos el carba-NP, que se llama, y de ahí que detectamos que no tiene carbapenemasas, ¿no? Generalmente cuando hay carbapenemasa rompe a todos los beta-lactámicos, desde las penicilinas, todas las cefalosporinas, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar tanto. Entonces, en este caso, ¿cómo interpretaríamos esto? Pues bueno, voy a utilizar el antibiótico que penetra mejor al tejido infectado y que tiene una concentración mínima inhibitoria más baja y desde luego que no sea tóxico, ¿de acuerdo? Si vemos ahí también la levofloxacina o levofloxacino, la ciprofloxacina, la colistina y los aminoglucósidos, amikacina, gentamicina también fueron sensibles. Entonces en este paciente, como tengo una infección en el pulmón, realmente la mejor opción es darle levofloxacino. La levofloxacino, ¿por qué? Porque la levofloxacino tiene la menor concentración mínima inhibitoria, 0.5, aquí lo estamos viendo. Y aparte tiene una mayor, distribución a los tejidos. La levofloxacina tiene un volumen de distribución grandísimo, mucho más grande que los beta-lactámicos. Entonces va a penetrar mejor al pulmón, ¿de acuerdo? Generalmente en los pacientes hospitalizados, pues obviamente si están graves vamos a iniciar parenteral para una absorción completa del antibiótico y ya que mejore lo desescalamos a vía oral y lo damos de alta. Entonces, en conclusión, para este microorganismo, la mejor elección por el sitio de infección que tiene con el antibiograma, suponiendo que es un paciente inmunocompetente que no tiene comorbilidades, ¿no? Alguien relativamente sano tuvo un trauma craneoencefálico o es un posquirúrgico que se complicó por alguna razón y después tuvo su neumonía nosocomial, ¿no? Entonces, es alguien relativamente joven, sin ningún otro problema, pues podemos elegir sin problemas la levofloxacino. Ya dependiendo de las características del paciente, si es un paciente
de los combos que siempre tenemos en la terapia intensiva, un paciente que ingresó por una cetosis diabética, mal apego clásico al tratamiento contra la diabetes, y aparte es hipertenso, bueno, tiene síndrome metabólico, ya tiene datos o de pie diabético, o tiene datos ya de un cierto grado de insuficiencia renal crónica. Obviamente ese paciente tiene cierto grado de inmunocompromiso y tal vez en ese caso en particular tendríamos que empezar con eh, antibióticos, desde luego que parenterales, de preferencia que sean bactericidas, que bueno, todo lo cumple la levofloxacina, y es bactericida, puede haber parenteral, ¿de acuerdo? Entonces, depende. Dejar o no monoterapia es hasta que tengamos el resultado del laboratorio. Si al paciente lo habíamos iniciado en lo que está el resultado del antibiograma y el cultivo, si le habíamos iniciado, por ejemplo, meropenem en vancomicina, ¿no? Por decir algo. Ya con ese resultado, pues con cierta facilidad podemos desescalar y le agregamos la levofloxacino o le dejamos eh, alguno de las cefalosporinas antiseudomonas que están sensibles. Vamos viendo la evolución y eventualmente desescalamos. Entonces, por eso al inicio quise poner que un tratamiento antiinfeccioso efectivo tiene que ver con qué microorganismo me infecta, qué me sale en el resultado del antibiograma, que es lo que estamos viendo ahorita, las características farmacológicas del antibiótico y las características del paciente. Siempre tengo que tomar en cuenta las cuatro, digamos, los cuatro pilares del tratamiento antimicrobiano para que sea eficiente y exitoso el tratamiento. Normalmente un antibiograma tarda más o menos cuando las bacterias crecen muy rápido, podemos tener el antibiograma en 48 horas, ¿de acuerdo? A veces en 30 horas, ¿no? Normalmente estamos entre la hora 30 y las 48 horas. Eso es en bacterias que crecen rápido. A veces porque las bacterias vienen un poco mutadas o por tratamiento previo crecen más lento y puede que lo tengamos por ahí del tercer día, ¿no? Eso es con sistemas automatizados y en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Ya en algún otro momento, en otros videos hablaremos del diagnóstico molecular, algo de código sepsis y cómo podemos tener ya resultados de laboratorio hasta en 12 horas con un agente etiológico positivo. Pero no me quiero desviar más. Este de aquí es un cultivo de secreción de una herida. Aquí vemos que tenemos un Staph aureus y aquí tenemos, en el antibiograma de Staph aureus se lee igual, todos los antibiogramas se leen igual. Aquí nomás en Staph aureus, Staphylococcus aureus, lo que quiero puntualizar es cuando nos da cefoxitina u oxacilina positivo. Eso significa que la bacteria trae el gen MECA, el cassette cromosómico, y eso significa una Staph aureus, hay que recordar, meticilino resistente, significa que es resistente a todos los beta-lactámicos, con excepción de las nuevas cefalosporinas anti-estafilocócicas, ceftobiprol, ceftarolina. En México solo tenemos ceftarolina disponible para ya su uso clínico. En otras partes del mundo tienen los dos antibióticos disponibles. ¿Cómo leerlo? Es igual, idéntico que en, en el caso anterior. Todo lo que es resistente, no usarlo, y le puse una X. Y de los antibióticos que sí tenemos sensibilidad o susceptibilidad, pues vamos a elegir el antibiótico de acuerdo a la concentración mínima inhibitoria, el sitio de infección. Esta es una herida infectada. Como es una herida infectada, el paciente no está grave, no está séptico, podemos dar un tratamiento vía oral. Aquí una buena opción sería la tetraciclina, ya sea la tetraciclina clásica, que es la que vemos aquí en el resultado, o puedo dar doxiciclina, minociclina, podría dar eh, trimetoprim con sulfametoxazol. A mí particularmente no me gusta ese antibiótico por los efectos secundarios y eventualmente interacciones, pero podríamos darlo, depende de nuestro contexto. Recuerden que eh, para dar un antibiótico, aunque tenemos nuestras guías de uso clínico, las guías de uso clínico, todos tenemos que recordar que están basadas en datos duros como estos que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo,
buena elección serían tetraciclinas o trimethoprim con sulfa. Linezolid, aunque hay vía oral, es una herida, no penetra muy bien el tejido blando y aparte es sumamente costoso. Acuérdense que también tenemos que tomar en cuenta los costos de los antibióticos. Eh, es por eso que es tan importante tener y saber interpretar un antibiograma, ¿de acuerdo? Obviamente aquí no le vamos a dar ningún beta-lactámico porque es un MEC-A. Otro ejemplo, este es un líquido peritoneal. Aquí lo único que, digamos, esto ya es más, entre comillas, más raro, ¿no? Tal vez en los hospitales de tercer nivel o en un hospital, aunque sea de segundo nivel, pero que tenga mucho flujo de pacientes. Aquí es como nos altera todo. Eh, Aquí tenemos una Stenotrophomonas maltophilia, es un bacilo gram negativo de los no fermentadores. Y si ven, nomás hay 3 antibióticos. ¿Por qué tan pocos? Porque Stenotrophomonas maltophilia es naturalmente resistente prácticamente a todo lo que existe. ¿De acuerdo? A casi todos los antibióticos tienen asistencia natural. De ahí la relevancia de conocer el patógeno. Ya aquí nos reduce completamente las posibilidades. El tratamiento, si lo leemos desde los libros, el tratamiento donde hay más experiencia clínica es con el trimethoprim con sulfametoxazol. En este caso también fue sensible a la levofloxacina, la ceftazidima. En este caso no probamos la minociclina y la ticarcina con ácido clavulánico, que también está descrito que pueden ser útiles con Stenotrophomonas maltophilia. Aquí en este caso en particular, el médico tratante pues, se fue con trimethoprim con sulfametoxazol porque es con el que hay más experiencia clínica. Esto nomás lo quiero también eh, ejemplificar. Cuando tengan bacterias de esta índole, ya bacterias más extrañas, Burkholderia cepacia, una Stenotrophomonas, pues mi recomendación es que le hablen al infectólogo que más confianza le tengan, no, como se dice coloquialmente, no se estén haciendo bolas, porque son microorganismos, no son tan virulentos, pero pues son muy persistentes, eh, tienen a la cronicidad, tienden a colonizar. Entonces yo les recomiendo siempre aquí ya, siempre pedir la interconsulta cuando tenemos este tipo de patógenos, entre comillas, raros, pues su interconsulta a los infectólogos. No solo en los patógenos raros, ¿no? Cualquier infección, sobre todo en cepas multidor resistentes, como tenemos tanto problema últimamente, en los últimos años, pues nunca está de más una interconsulta a infectología. En observaciones generales, eso depende de cada laboratorio, ¿no? Nosotros particularmente ponemos estas observaciones para ayudar un poco al médico tratante a tener otra variable para su decisión clínica. Algunos laboratorios no lo ponen, eso ya sí es muy variable dependiendo de cada laboratorio y la capacidad tanto tecnológica como el recurso humano que tenga cada laboratorio de microbiología. Em, Aquí una Escherichia coli, este es una cepa de un urocultivo clásico. Aquí tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido que cada vez es más común. Ya hablaremos también en videos subsecuentes cómo estamos con las cepas MDR en nuestra localidad y eventualmente en México, ¿no? Esas superbacterias. Una ble, cuando nosotros vemos esto en el resultado, eso significa que eh, esa bacteria no se muere con ningún beta-lactámico, a excepción de los carbapenems. Y bueno, y unas nuevas cefalosporinas que salieron, ceftazima y bactam, ceftorozano, tazobactam, por ahí también puede ayudar. Pero bueno, en esto, insisto, todo se interpreta igual. Obviamente a este paciente le vamos a dar lo que es sensible, ¿no? Aquí tenemos los carbapenems, aminoglucósidos. Hay que recordar que los aminoglucósidos idealmente son en condiciones extraordinarias. Bueno, no extraordinarias, sino generalmente son antibióticos de segunda elección debido a su nefrotoxicidad, sobre todo. Nefro y otoxicidad, pero más que nada la nefrotoxicidad. Estoy hablando muy rápido porque ya me extendí bastante. Es un tema que da para mucho. Normalmente en los colegios eh, esta plática se extendió. Y pues sin más, les agradezco su atención. Si me fui muy rápido, lo pueden poner en los comentarios. Podemos eh, subir un video breve de alguna duda en particular que les haya quedado de la temática. Y con mucho gusto, eventualmente
le ponemos atención al comentario y subimos, digamos, un clip mucho más pequeño resolviendo una duda puntual. Si les gustó el video, pues se suscriben, por favor, ahí al canal, y estaremos subiendo constantemente nueva temática. Ya traemos por ahí una lista de temas que estamos por grabar, aparte de lo que nos estén poniendo en los comentarios. De nuevo, muchas gracias por su atención. Que pasen buenas noches.